Chicos, ¿qué les parece si empezamos mientras se van uniendo sus compañeros? ¿Les parece? Bienvenidos, estamos poquitos, creo yo que se van a ir uniendo. ¿Les parece? Entonces, ya vamos a iniciar para poder terminar en tiempo porque tengo entendido que tienen muchas actividades en estos días y ese es el motivo por el cual solicitaron hacer una clase virtual. Bien, ¿alguien puede levantar una manito y me dice si logra ver la presentación? Voy a... Sí, profe, se ve. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. se escucha. Bueno, si tenemos audio e imagen, entonces quiere decir que estamos bien. Bueno, muy buenas tardes, les doy las bienvenidas. Me disculpo por el retraso, pero necesitaba el enlace institucional y tenía que ver con las chicas de académico, entonces ahí entre ir viendo, hacer las pruebas, me retrasé un poquito, pero ya vamos a iniciar a partir de ahora. Entonces, muy buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el capítulo de enzimas. Ya tuvieron una primera introducción, generalidades, todo lo que tiene que ver con clasificación, concepto de sitio activo, concepto de sitio catalítico, concepto de sitio de unión. Entonces ya se aproximaron bastante al escenario de este capítulo. Hoy nosotros vamos a revisar sobre el mecanismo de acción de algunos modelos enzimáticos. Hay muchísimas enzimas, pero en el contexto de estudiar cómo ellas trabajan, porque eso es lo que vamos a ver, vamos a revisar algunos modelos. Las enzimas presentan ciertas formas de trabajo que en términos técnicos designamos mecanismo de acción. Entonces, este mecanismo de acción requiere que tanto enzima como sustrato estén adecuadamente orientados y posicionados con cierta proximidad para que se puedan unir, para que pueda ocurrir la modificación o la transformación del sustrato o los sustratos en producto. Entonces, en ese contexto, vamos a ver algunos modelos enzimáticos más representativos. Eso en la primera parte. Y en la segunda parte de este encuentro vamos a revisar sobre el modelo de activación proteolítica. Entonces, por un lado es modelo de cómo trabajan las enzimas y por otro lado, propuestas de cómo se activan ciertas enzimas. Vamos a revisar eso en la segunda parte entonces. Bien, entonces vamos a revisar algunos modelos, entre ellos la proteasa de VIH. Esta es una enzima del virus de inmunodeficiencia humana que, por cierto, es blanco de acción de varios fármacos que se utilizan para el tratamiento de la infección por este virus. Entonces tiene importancia no solamente bioquímica, porque se utiliza como modelo de mecanismo de acción, sino que también farmacológicamente porque es un sitio de acción de varios fármacos. El otro modelo que vamos a revisar es el de la quimotripsina. La quimotripsina es una serin-proteasa. Es llamada así o clasificada así porque el sitio catalítico está a cargo de una enzima de un aminoácido que es la serina de la posición 195 junto con otros aminoácidos que vamos a ver. Entonces, un residuo de serina trabaja en el momento de la catálisis y de ahí el nombre de serin proteasa.
Y por otro lado tenemos una enzima que es la fructosa. No sé si logran, me parece que salió de la presentación sin querer. Ahí parece. ¿Logran ver la presentación, chicos? Se Sí, señor desconfiguró profe. un ratito. Un ratito voy a volver a presentar. Algo pasó acá. Ahí, ahí está. Ahí, eh, ahí está. Bueno, entonces la otra enzima cuyo modelo vamos a revisar es la fructosa 2,6-bifosfatasa. Y el último modelo es el de la triosa fosfato isomerasa. Entonces tenemos dos proteasas. La proteasa de VIH, la quimotripsina también es una proteasa, pero es una proteasa pancreática. La fosfatasa y una isomerasa. Son 4 modelos los que vamos a revisar entonces. Bueno, este primer modelo es el modelo de catálisis ácido-básica. Es llamada así catálisis ácido-base porque participa una molécula como donadora de protones y en efecto otra tiene que actuar como aceptora de protón. Entonces por eso se le llama catálisis ácido-básica. Bien, la proteasa de VIH, ella es una enzima dimérica. Ella está formada por 2 subunidades y en cada subunidad tenemos un residuo de aspartato. Ese residuo de aspartato es el que va a actuar durante la catálisis. Entonces, como son 2 residuos y cada residuo está en una subunidad y específicamente cada residuo de aspartato está en la posición 25, es posible que encuentren en algunas literaturas que se le designa aspartato 25. El Harper trae aspartato y aspartato X. En realidad, son residuos de aspartato que están en la posición 25 de cada una de las subunidades de la proteasa de VIH. Bien, estos 2 residuos de aspartato participan en la catálisis mediada por la proteasa de VIH. Uno de los residuos, y para la propuesta que trae el modelo de Harper, tiene su cadena lateral con el grupo carboxilo ionizado, es decir, con carga negativa. Entonces, el aspartato X está con la cadena lateral ionizada. El aspartato I, que es el aspartato 25 de la otra subunidad, tiene la cadena lateral con el grupo carboxilo no ionizado, es decir, está protonado. En otras palabras, el aspartato X está como base, es decir, en condición de aceptar protón, mientras que el aspartato I está como ácido, en condición de ceder su protón. Fíjense que acá está el protón y en el aspartato X, acá en la cadena lateral, entonces tenemos el grupo carboxilo ionizado con una carga negativa. Bien, el proceso de catálisis inicia con la ayuda de una molécula de agua. La molécula de agua, ella debe activarse para participar en la catálisis. ¿En qué consiste esa activación? Esa activación consiste en que el hidroxilo del agua se va a disociar de su protón. En otras palabras, el agua se disocia transformándose en hidroxilo y liberando un protón. Ese protón que resulta de la disociación del agua va a ser atraído por la cadena lateral del aspartato X. Va a ocurrir una atracción debido a que la cadena lateral tiene el grupo de carga negativa. En otras palabras,
el grupo funcional del aspartato X sustrae el protón del agua. Y el hidroxilo que resulta de esa sustracción de uno de los protones del agua va a ser un enlace con el carbono carbonílico del sustrato. Como se trata de una proteasa, el sustrato de la proteasa de VIH va a ser una proteína. Entonces, la función de la proteasa de VIH es romper este enlace peptídico del sustrato. Su función es entonces romper, es decir, hidrolizar enlace peptídico. Entonces, inicialmente el aspartato X va a actuar como una base, tiene su cadena lateral ionizada, atrae el protón del agua, extrae el protón del agua, sustrayéndolo y en consecuencia se une al aspartato X. Aquí en el segundo momento, ustedes notarán que ya está el protón del agua enlazado al grupo funcional del aspartato X. El hidroxilo que resultó de la sustracción del protón del agua, entonces va a ser un enlace con el carbono carbonílico que está participando de la formación del enlace peptídico que va a sufrir la ruptura. En consecuencia, este doble enlace que el carbono carbonílico hace con el oxígeno va a pasar a ser un enlace simple, como se ve acá en el paso 2. Aquí en el paso 2 vemos que se queda un enlace simple porque el hidroxilo del agua pasó a formar un enlace con el carbono. Entonces, decimos que el hidroxilo del agua forma un enlace con el carbono carbonílico. Eso obliga a que se desmantele el doble enlace del carbono con el oxígeno y el oxígeno entonces va a presentar pares de electrones sin compartir. Por eso va a pasar a tener una carga negativa. En otras palabras, lo que la molécula de agua hace es, a través de su hidroxilo, un ataque al carbono carbonílico del enlace peptídico de la proteína que está en proceso de hidrólisis. Cuando esto ocurre, se forma lo que se llama intermediario tetraédrico. Se le llama intermediario tetraédrico transitorio. Le tenemos al carbono haciendo entonces un enlace con el hidroxilo procedente del agua. Lo que hace el agua entonces es atacar mediante su hidroxilo al carbono carbonílico que forma el enlace peptídico que va a sufrir la ruptura. Bien, una vez que eso ocurre, también se va a producir una desestabilización para el grupo amino que está participando de la formación de ese enlace peptídico que está en proceso de ruptura, que está en proceso de hidrólisis. Entonces, como tiene acá electrones sin compartir el nitrógeno del grupo amino, esos electrones van a atraer al protón de la cadena lateral del aspartato I. Entonces, lo que va a hacer el grupo amino es sustraer el protón del aspartato I. Entonces, la primera sustracción fue por parte del aspartato X, sustrajo un protón del agua, entonces se protonó. El aspartato X se protonó a expensas de la molécula de agua. El hidroxilo, que es responsable de hacer el ataque al carbono carbonílico, forma parte del intermediario tetraédrico transitorio. Con todo eso, seguidamente el nitrógeno del grupo amino participante del enlace peptídico que está en proceso de ruptura va a sustraer el protón del aspartato I.
Cuando eso ocurre, cuando el nitrógeno amino sustrae el protón del aspartato y obliga a que se rompa el enlace covalente entre el nitrógeno y el carbono, formadores originales del enlace peptídico en proceso de ruptura. Entonces, se rompe el enlace peptídico y para restablecer los estados de ionización originales del aspartato X y el aspartato Y, ocurre lo que se llama transbordo de protón. El transbordo de protón consiste en la transferencia del protón desde el aspartato Y al aspartato X para recuperar su estado inicial. Originalmente el aspartato Y tenía su cadena lateral, entonces desprotonada, entonces ahora el aspartato X le va a ceder este protón al aspartato Y. Entonces el aspartato Y va a quedar otra vez originalmente con su protón, así como cuando inició el proceso. Entonces, acá los puntos fundamentales son, primeramente, que la protonación del aspartato X es a expensas de la molécula de agua, paso que es necesario para que el hidroxilo ataque el carbono carbonílico del enlace peptídico que se va a romper. Consecuentemente, se forma un intermediario tetraédrico. El intermediario tetraédrico consiste en un producto que está formado por nuestro sustrato que sustrajo el hidroxilo procedente del agua y este hidroxilo entonces se incorporó al carbono carbonílico. Con eso se desmanteló el doble enlace y seguidamente el nitrógeno del grupo amino participante del enlace peptídico que se va a romper sustrae el protón del aspartato Y. Entonces, el nuevo extremo N-terminal del fragmento que se genera va a llevar el protón del aspartato Y. Una vez que se rompió entonces ese enlace peptídico, ocurre el transbordo de protón desde el aspartato X al aspartato Y. Y ambos recuperan su conformación original o su estado de ionización original. El aspartato X entonces tiene que regresar a su conformación original con la cadena lateral ionizada y el aspartato Y tiene que recuperar su cadena lateral con el carboxilo protonado. Este es un modelo de catálisis ácido básica, que es el mecanismo de la proteasa de VIH, en donde el agua participa en el proceso de ruptura del enlace peptídico. Este es un clásico mecanismo de hidrólisis de enlace peptídico. Bueno, el otro modelo es el modelo de catálisis covalente, es el modelo de mecanismo de la quimotripsina. Antes les adelanto que la quimotripsina es sintetizada y secretada inactiva por el páncreas. Se secreta en la forma de proenzima. A las proenzimas también se les designa zimógenos y en consecuencia esta proenzima es designada quimotripsinógeno. Luego de la activación, entonces la designación pasa a ser quimotripsina. Luego vamos a hablar de eso en el momento de abordar sobre activación de enzimas. Entonces, esta enzima, ella también es una proteasa, como les dije al principio, ella es una serin-proteasa, porque durante la catálisis trabaja un aminoácido que está allí en el sitio catalítico y es la serina 195. La serina 195 es el aminoácido reactivo de la quimotripsina. La quimotripsina, ella media en un mecanismo también de ruptura de enlace peptídico, pero
el modelo es de catálisis covalente. Y en este modelo, en esta propuesta de la quimotripsina, se necesita de 3 aminoácidos conformando lo que se llama triada catalítica, cada uno de ellos con su respectiva función. Cuando la quimotripsina adopta su conformación tridimensional, estos 3 aminoácidos que están alejados en la cadena de aminoácidos en la secuencia primaria de la quimotripsina, al contrario, se van a encontrar próximos entre sí. Entonces, cuando la quimotripsina adopta su conformación tridimensional, estos 3 aminoácidos están próximos. Como se trata de una proteína globular, entonces la serina, a pesar de estar en la posición 195, ella en la conformación tridimensional va a estar próxima a la histidina, que en la cadena extendida de la quimotripsina ocupa la posición 57, y esta a su vez va a estar próxima del aspartato 102. Estos 3 aminoácidos forman entonces lo que se llama triada catalítica de quimotripsina. La serina 195, la histidina 57 y el aspartato 102. Es importante saber cuáles son los aminoácidos de la triada catalítica, así como también sus posiciones. La quimotripsina, ella rompe enlaces peptídicos, preferentemente en donde se encuentra un aminoácido con cadena lateral aromática, como la tirosina, la fenilalanina, el triptófano, pero también puede romper enlace peptídico en donde está localizado un residuo de leucina. Su sitio de hidrólisis favorito, por así decirlo, es en donde se encuentran aminoácidos cuya cadena lateral es la de un anillo aromático. Entonces, esa triada catalítica conformada por la serina, la histidina y el aspartato están posicionados y establecen entre sí ciertas interacciones. Son atracciones débiles, no son atracciones covalentes, son atracciones de tipo electrostática, pero que son necesarias para la catálisis de la enzima. Entonces, cuando la enzima no está realizando la catálisis, el grupo funcional hidroxilo de la cadena lateral de la serina 195 hace una atracción electrostática con el grupo imidazolio de la cadena lateral de la histidina 57. Y asimismo, tenemos una atracción entre el amino, específicamente el protón del amino, el imidazolio de la cadena lateral de histidina 57, con el aspartato de la posición 102, que como acá se puede apreciar, la cadena lateral del aspartato de la posición 102 se encuentra ionizada, se encuentra con carga negativa. Esta es la disposición de los residuos de la triada catalítica cuando la quimotripsina no se encuentra realizando una catálisis. Entonces, el hidroxilo de la serina se va a encontrar así, estabilizado por la histidina, y la histidina a su vez se va a encontrar posicionada ahí en la triada, en la cavidad, en el bolsillo hidrofóbico, porque así se le llama, por el aspartato 102. Encuentra como una estabilización por la posición en que se encuentra. Bueno, entonces, cuando ocurre la catálisis, y ya vamos a ver con más detalle, el sustrato, aquí se representa al sustrato, vamos a suponer que le tenemos acá al sustrato, el sustrato va a ser un enlace con el oxígeno del hidroxilo de la cadena lateral de la serina 195. Eso implica que el protón
del hidroxilo de la cadena lateral de la serina 195 va a ser desplazado por atracción hacia el residuo de histidina. Es como que el nitrógeno del imidazolio de la histidina atrae al protón, sustrayéndolo de la cadena lateral de la serina 195. Y eso ocurre cuando el sustrato se une al oxígeno de la cadena lateral de la serina, al oxígeno del hidroxilo. Entonces, este protón pasa al imidazolio de la histidina. Eso es lo que se ve acá más abajo. En consecuencia, el otro protón, que está aquí a la izquierda, es atraído por la carga negativa de la cadena lateral del aspartato. A esta operación de transbordo de protón desde la serina, cuando se une con el sustrato al imidazolio de la histidina y desde la histidina a la cadena lateral del aspartato, se le conoce también como lanzadera de protones o transbordo de protones. Cuando la serina se une con el sustrato, entonces el protón de la cadena lateral de la serina se desplaza hacia el imidazolio de la histidina, obligando en consecuencia a que el protón ya localizado ahí en el imidazolio, entonces haga el transbordo al aspartato. Eso va a ocurrir cuando se produce lo que se llama acilación del residuo de serina 195 de la triada catalítica. Entonces aquí podemos ver como una representación nada más que la serina 195 se encuentra acilada y eso obligó a que el protón del hidroxilo de su cadena lateral haga el desplazamiento hacia el imidazolio de la histidina. Bueno, aquí tenemos con más detalle cómo se produce ese mecanismo, cómo se desarrolla ese mecanismo. A ver si puedo señalar con la pluma. Bueno, entonces, este sería nuestro sustrato. Acá el sustrato tiene su grupo amino y aquí aparece el grupo carboxilo del sustrato, ¿sí? Acá van a notar que tenemos un aminoácido cuya cadena lateral es una cadena lateral aromática. Y aquí estoy señalando esto que van a ver acá, ahí en donde dejé el puntero, es el enlace peptídico que se va a romper. Este es el enlace peptídico que va a experimentar la ruptura. Entonces, lo que suele hacer la quimotripsina o lo que ella hace es romper enlace peptídico allí en donde está el grupo alfa carboxilo del aminoácido hidrofóbico, cuya cadena lateral es aromática. Bueno, en este caso, este aminoácido tiene una cadena lateral aromática y se posicionó en este bolsillo hidrofóbico. Y este es el enlace peptídico que se va a romper. Entonces, el sustrato de la quimotripsina es una proteína. La función de la quimotripsina es romper enlace peptídico, preferentemente allí en donde está participando un aminoácido aromático o pudiera ser también un aminoácido como la leucina. Bien, inicialmente, antes de que se produzca la acilación del residuo de serina, notemos que la serina, ella está con su grupo hidroxilo en la cadena lateral, aquí en el área amarilla está la serina 195, en el área azul está la histidina 57 y en el área naranja está el aspartato 102.
Como vimos anteriormente, hay una estabilización de esta triada propiciada por la formación de interacciones electrostáticas entre las cadenas laterales de estos tres residuos que, reitero, forman la triada. Bien, entonces la serina, ella va a estar, dicho de otra forma, protonada en su cadena lateral cuando no está realizando catálisis. El residuo de serina, entonces, se va a encontrar con su hidroxilo, la serina 195, antes de la catálisis. Entonces, inicialmente, cuando se une el sustrato, nuestro sustrato tiene que ser un sustrato polipeptídico. Esa unión a principio va a ser no covalente y va a ocurrir la formación de un enlace entre el oxígeno y el carbono carbonílico que está participando de la formación del enlace peptídico que se va a romper por acción de la quimotripsina. Eso podemos ver acá. Noten que este va a ser nuestro lugar de ruptura y se produjo la acilación, esto se le llama acilación del residuo de serina. El residuo de serina 195 se ha acilado mediante la unión del oxígeno de la cadena lateral que se desprotonó y el carbono carbonílico que participa del enlace peptídico. Acá a esto se le llama estado de transición tetraédrico. Tenemos al carbono haciendo enlace con el grupo amino del enlace peptídico, con otro carbono, que es el carbono alfa del residuo de aminoácido, en este caso un residuo de aminoácido aromático, y podemos ver que como consecuencia de la acilación de serina, el doble enlace carbono-oxígeno se desmanteló. Acá tenemos un enlace simple y en consecuencia, como quedó par de electrones sin compartir, el oxígeno entonces queda con una carga neta negativa. En consecuencia, el protón originalmente de la cadena lateral de serina fue atraído y desplazado hacia la histidina 57. Ocurrió lo que se llama transbordo de protón. Acá no está muy claro, pero este transbordo del protón de la histidina 57 debe ocurrir hacia el aspartato 102. Recuerden de la figura anterior, hemos visto entonces que cuando el sustrato deja acilada a la serina, ocurre la formación de ese enlace acilo, entonces se desprotona la cadena lateral y ocurre el transbordo del protón de la serina a la histidina y desde la histidina el protón se desplaza hacia el aspartato. Ocurre el transbordo del protón de la histidina al aspartato. Bien, y eso también ocurre acá, a pesar de que en la figura no está muy claro. Entonces, ocurre transferencia del protón de la serina a la histidina y desde la histidina, por supuesto, al aspartato. Esta figura muestra al intermediario tetraédrico, se le conoce también como estado de transición tetraédrico, porque este estado va a ser momentáneo hasta que se produzca la ruptura. Entonces, acá lo que ocurrió fue la acilación del residuo de serina 195. Una vez que se produce esa acilación, entonces, seguidamente va a ocurrir la liberación del primer fragmento del sustrato polipeptídico. Bien, entonces, acá podemos ver que este es el lugar de la ruptura, como ya les señalé anteriormente. Y este protón de la histidina,
este protón de la histidina va a ser atraído por el nitrógeno amino participante del enlace peptídico. Recuerden que el nitrógeno va a tener pares de electrones sin compartir, a pesar de que acá no se muestra, esos electrones son los que van a atraer a este protón. Es como si fuera que el protón de la serina, al ser transbordado a la histidina, queda más próximo al grupo amino que forma el enlace peptídico que se va a romper, y eso facilita entonces la atracción. Y eso es lo que ocurre. Acá el protón originalmente procedente de la cadena lateral de la serina va a formar el nuevo extremo amino del fragmento polipeptídico libre. Entonces se libera, así como se pudiera decir, el primer pedacito. Y nuestro primer pedacito es un fragmento C. Recuérdense que tenemos el fragmento C y tenemos acá el segmento N terminal. Entonces acá este péptido que se libera es un péptido C. Se le llama fragmento C o segmento, como algunas literaturas también le llaman, pero es un fragmento C terminal. Entonces, el nuevo extremo amino de ese péptido que se libera, por eso llamado péptido libre, entonces lleva consigo el protón que originalmente perteneció a la cadena lateral de la serina. Bien, pero ¿qué pasa con el otro fragmento? El otro fragmento, que es el fragmento N terminal, queda unido al residuo de serina. Entonces, acá es importante saber que vamos a tener una unión y formación de un estado de transición tetraédrico entre el sustrato polipeptídico y la serina 195. Eso va a obligar a que la serina se desprotone en su cadena lateral. Ese protón sea atraído por el residuo de histidina, pero luego la histidina va a perder nuevamente ese protón porque va a ser transferido a lo que va a ser el nuevo extremo N terminal del péptido libre. Cuando este extremo que resulta acá se forma, cuando es atraído este protón, hay una leve interacción, estos puntitos indican que hay una leve interacción, una leve atracción, pero prontamente, como es muy débil, el péptido libre se desplaza para fuera de ese bolsillo hidrofóbico, resultando entonces en el primer producto. Entonces ocurre la transferencia del protón al nuevo extremo amino de lo que es el fragmento C terminal. Entonces, hasta ahí ya liberamos uno de los fragmentos. Entonces, el primer fragmento que se libera es el fragmento C terminal. El fragmento N queda todavía unido a través de un enlace acilo a la serina. Entonces, la serina continúa asilada. Una vez que se liberó este enlace, se rompió este enlace peptídico y se liberó este fragmento C terminal, seguidamente entonces el trabajo de la enzima va a ser liberar el otro fragmento, el fragmento N terminal. Para la liberación del fragmento N terminal, trabaja el residuo de histidina. El residuo de histidina debe activar a una molécula de agua. La activación de la molécula de agua consiste en disociar el protón del hidroxilo. Y eso es lo que hace el residuo de histidina. El residuo de histidina, ella participa en este momento de la catálisis para poder desasilar al residuo de serina 195. Entonces, en un primer momento, el residuo de serina se va a asilar y en otro momento se va a desasilar. Se tiene que separar este fragmento N terminal. Para eso, el residuo de histidina entonces tiene que activar la molécula de agua. Entonces, ¿en qué consiste esa activación?
la cadena lateral imidazolio de la histidina 57 le va a desprotonar a la molécula de agua. Y el hidroxilo va a formar entonces, junto con el carbono carbonílico del fragmento N terminal que se encuentra unido a la serina 195, el segundo intermediario tetraédrico. Vuelvo a repetir. La histidina, ella le va a activar a la molécula de agua desprotonándola. Le desprotona, el protón del agua se une a la histidina 57 y el hidroxilo entonces va a formar el segundo intermediario o estado de transición tetraédrico con el carbono carbonílico del fragmento N terminal. Aquí en este momento, entonces, lo que la molécula de agua hace es atacar el carbono carbonílico para formar un nuevo extremo C terminal de ese fragmento que se tiene que liberar. Entonces, notemos aquí, se protonó el residuo de histidina, se hidroxiló el carbono carbonílico del fragmento N terminal que está unido a la serina, y una vez que eso ocurre, una vez que se produce esta hidroxilación del carbono carbonílico, seguidamente el protón del agua que se unió a la histidina 57 por un efecto de proximidad va a ser fuertemente atraído por la mayor electronegatividad del oxígeno de la serina 195. Recuerden que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces, ese protón va a ser fuertemente atraído por pares de electrones sin compartir que tiene el oxígeno de la cadena lateral de la serina 195, y eso va a desestabilizar la unión entre el oxígeno y el carbono, rompiéndose este enlace covalente y liberando el segundo fragmento, que es un fragmento N terminal. Aquí en la última figura se observa cómo se libera el fragmento N terminal, mientras que el residuo de serina se volvió a protonar a expensas de la molécula de agua. O sea que la serina recupera su protón a expensas de la molécula de agua. La molécula de agua, ella cuando se activa, cuando se disocia, cede su protón a la histidina 57 transitoriamente, porque luego ese protón va a ser fuertemente atraído por el oxígeno de la serina 195, obligando entonces a que la unión oxígeno-carbono se rompa y se libere este fragmento, que es el segundo fragmento llamado fragmento N terminal. De tal modo que el hidroxilo del nuevo extremo C terminal de este fragmento, llamado fragmento N terminal, deriva de la molécula de agua. Entonces, este momento en que la molécula de agua trabaja es para reponer el protón del residuo de serina 195 y también aportar hidroxilo para la formación del nuevo extremo C terminal del fragmento que se va a liberar, del segundo fragmento peptídico que se libera. Entonces ahí tenemos la ruptura de la limitación que tiene esta figura, que es la figura del libro de Matthews, es que no se ve, no se enfatiza con claridad el papel del aspartato, que mientras está protonada la histidina, hace el transbordo del otro protón a su cadena lateral. Tienen que pensar que cuando se protonó acá la histidina 57, el otro protón del imidazolio de la histidina va a ser transbordado al aspartato.
Una vez que se desprotona de vuelta la histidina a favor de la serina, o sea que ocurre la transferencia del protón de histidina a serina, entonces el protón desde el aspartato se transborda nuevamente a la histidina. Esa es una limitación que tiene esa figura. Tienen que pensar que cuando la histidina se protona, transborda el protón a la histidina luego de que ella le entregue el protón del agua a la serina, entonces el aspartato también regresa a su estado de ionización original, que es el del carboxilato, o dicho de otra forma, carboxilo con carga negativa. Entonces, tengan en cuenta eso, porque en esta figura no se muestra con mucho detalle ese aspecto. Bueno, entonces, ¿qué es importante en el mecanismo de la quimotripsina? Primeramente, reconocer la triada, saber que está conformada por 3 aminoácidos. Esos 3 aminoácidos que son la serina 195, la histidina 57 y el aspartato 102. Reconocer la función de cada uno de estos elementos, de estos residuos de aminoácidos. Participa de la acilación la serina 195. La acilación ocurre por la unión del carbono carbonílico del sustrato con el oxígeno de la cadena lateral de la serina 195 y consecuentemente se desprotona a favor de la histidina. La histidina como que lleva ese protón consigo. Eso significa que el otro protón del imidazolio de la histidina se tiene que transbordar al aspartato. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Una vez que se produce la ruptura, se va a liberar el primer fragmento. Recuérdense que el primer fragmento va a ser un fragmento C-terminal y el extremo amino de ese primer fragmento C-terminal que se libera, el primer péptido libre, va a llevar consigo el protón de la serina. Recuérdense de eso. Entonces, la serina pierde su protón de la cadena lateral a favor del grupo amino terminal del fragmento C-terminal, que es el primer fragmento que se libera. Una vez que se libera el primer fragmento, que es el fragmento C-terminal, seguidamente entonces va a ocurrir la actividad de la histidina 57 ionizando la molécula de agua. Se dice que le activa a la molécula de agua. Esa activación consiste en desprotonarle al agua, se protona la histidina y el hidroxilo entonces hace lo que se llama ataque nucleofílico al carbono carbonílico del fragmento N-terminal. Entonces, para la liberación del fragmento N-terminal necesitamos de la participación del agua. ¿Y cuál es el aminoácido que le activa a la molécula de agua? Es la histidina 57. Una vez que se produce entonces la liberación del segundo péptido o segundo fragmento peptídico que va a ser el fragmento N-terminal, el extremo C de ese fragmento va a derivar de hidroxilo del agua que se activó y la serina va a recuperar su protón a expensas también de esa ionización del agua. Ionización que es promovida por la histidina 57. Entonces, la función de la histidina 57 acá es promover la ionización del agua para facilitar la ruptura del enlace entre la serina y el fragmento N y la devolución de su protón a la cadena lateral de la serina 195. Una vez que se libera el fragmento, entonces deben regresar
a sus estados de ionización originales cada uno de los residuos de la triada catalítica de la actilcontripsina. Bueno, entonces, en resumen, reconocer los elementos de la triada, reconocer el papel de la serina, es el aminoácido que se acila y después se desacila, reconocer cuál es el fragmento que se libera antes, en primer lugar, y luego el que se libera en el segundo momento, reconocer que la histidina le activa al agua para la liberación del fragmento N-terminal y reconocer que la serina va a recuperar su protón a expensas de protón resultante de la disociación de la molécula de agua. Disociación esta promovida por la histidina 57. Bueno, el otro modelo es un modelo de catálisis covalente mediado por la fructosa 2,6-bisfosfatasa. Esta es una enzima que convierte al sustrato que se llama fructosa 2,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato y un fosfato inorgánico. En otras palabras, esta enzima lo que hace es retirar uno de los fosfatos de la fructosa 2,6-bisfosfato. La fructosa 2,6-bisfosfato tiene entonces fosfato en el carbono 2 y en el carbono 6 de esta cetohexosa. Cuando se desfosforila, es decir, cuando pierde uno de los fosfatos, ese fosfato que es removido es el del carbono número 2. Entonces resulta en un producto principal que es la fructosa 6-fosfato. Entonces la fructosa 6-fosfatasa, ella es una fosfohidrolasa. En esencia, ella es de la clase de las hidrolasas, pero mejor llamada fosfohidrolasa, porque ella va a trabajar en la disociación del fosfato, del sustrato fructosa 2,6-bisfosfato. Bien, esta es una enzima que tiene 3 aminoácidos, estos que se presentan en asterisco, los cuales van a trabajar durante la catálisis. 2 residuos de histidina y un residuo de glutamato, cada uno con su función. Aquí en la figura se observa la estructura de la fructosa 2,6-bisfosfatasa con el fosfato en el carbono 2 y en el carbono 6 respectivamente. Este que está acá en el carbono número 2, este es el 1, este es el 2, es el que va a ser removido. Los demás aminoácidos, la arginina 257, la arginina 307, la 352 y la lisina 356 son residuos de aminoácidos que van a trabajar en el posicionamiento del sustrato en el sitio o centro activo de la enzima. Entonces, tenemos 3 aminoácidos que van a participar o van a trabajar durante la catálisis: histidina 258, glutamato 327 y histidina 392. Los demás van a participar en la unión del sustrato al centro activo de la enzima. Bien, ¿cómo trabaja entonces esta enzima? Bien, se dice que hace una catálisis covalente porque ella va a formar un intermediario a expensas de un enlace covalente. O sea que va a ser un enlace covalente con su sustrato. Bien, esta es una figura en donde se representa el centro activo de la enzima. Se destaca al glutamato 327, que es uno de los que van a participar de la catálisis. Y tenemos, dijimos, 2 residuos de histidina que van a participar también de la catálisis. La histidina 392 y la histidina 258. Cada una de ellas forman entonces la triada catalítica de la fructosa 2,6-bisfosfatasa. Los demás aminoácidos que se muestran acá, cuyas cadenas laterales están cargadas positivamente, se encargarán de estabilizar al sustrato. Noten que este sustrato
tiene una carga neta negativa por cuenta de los grupos fosfato. Son dos grupos fosfato en las posiciones 2 y 6 respectivamente, como ya fue dicho. Entonces, estos residuos, lisina 356, arginina 352, arginina 307 y la arginina 257, cumplen la función de estabilizar al sustrato cuya carga neta es negativa mediante sus cadenas laterales que están positivamente cargadas. Ahora bien, ¿cuál es la función de los aminoácidos catalíticos? Uno de los aminoácidos catalíticos es el glutamato 327. La función del glutamato 327 es esencialmente estabilizar a la histidina 392. La histidina 392, que está acá posicionada, próxima al glutamato 327, en la estructura tridimensional de la fosfatasa, de la fructosa 2,6 bifosfatasa. Entonces, se encuentran interaccionando, pero este glutamato lo que hace es como ayudarle a que ella esté correctamente posicionada. Entonces, como la histidina tiene en su cadena lateral un imidazolio y ese imidazolio está protonado, entonces la histidina 392 lo que va a hacer es interaccionar con el oxígeno que une al fosfato al carbono número 2 de la fructosa 2,6 bifosfato. Noten acá en la lámina anterior el fosfato y acá está este oxígeno. Dicho de otra forma, lo que ocurre es que este oxígeno, como va a tener pares de electrones libres, va a atraer este protón de la histidina 392. En otras palabras, sustrae el protón de la histidina 392. Pero para que eso ocurra, ella debe estar bien posicionada. Y ese posicionamiento adecuado es propiciado por el glutamato 327. Entonces, el glutamato, gracias a que tiene una cadena lateral cargada negativamente, va a estabilizar la carga positiva de la histidina 392 y eso va a facilitar que el oxígeno que hace la unión con el fosfato sustraiga el protón de la histidina 392. Entonces se va a romper este enlace liberando el fosfato. Acá en la segunda figura podemos ver que se protona el oxígeno. Vamos a tener la formación de un hidroxilo, porque una vez que se libera el fosfato va a quedar ahí el oxígeno. Entonces se protona. Este producto que es fructosa 6-fosfato se libera. Entonces acá ya se liberó nuestro primer producto. Sin embargo, el fosfato queda unido. Voy a retroceder a la figura anterior. Originalmente, por el posicionamiento del sustrato, ese fosfato ya estaba siendo atraído por cargas electrostáticas desde la histidina 258. Esta flechita indica que hay una atracción por el fosfato. Todavía no hay formación de unión covalente, pero la histidina 258 le atrae a este fosfato. Cuando el oxígeno sustrae el protón de la histidina 392 y se rompe el enlace entre el oxígeno y el fosfato, eso entonces hace con que la histidina 258 jale, estire, es como que atraiga con fuerza al fosfato y el fosfato entonces permanece unido a la histidina 258. Se forma lo que se llama intermediario fosforilo enzima. La enzima queda fosforilada en la histidina 258. Entonces, para la liberación del primer producto, participa o trabaja la histidina 392. Ella le da su protón al oxígeno que se encontraba unido al fosfato, entonces ese oxígeno queda protonado y se libera el producto. Entonces tenemos nuestro primer producto que es fructosa 6-fosfato. Pero el fosfato que se separó del carbono número 2 queda unido a la histidina 258.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá entre la histidina 392 y el oxígeno originalmente? A eso se le llama ataque nucleofílico, una atracción del protón de la histidina 392 por los pares de electrones del oxígeno. Bien, una vez que ocurre eso entonces y se liberó este sustrato, se quedó fosforilado nuestra histidina 258. Entonces, este intermediario fosforilo enzima ahora se tiene que trabajar. Para eso va a participar una molécula de agua. La molécula de agua ahora va a ayudar a romper este enlace entre el imidazolio de la histidina 258 y el fosfato. Entonces, en la liberación del fosfato va a participar molécula de agua. En este momento entra a trabajar la molécula de agua. Como se puede notar acá, el imidazolio de la histidina 258 se encuentra fosforilado. Entonces, el agua va a ser lo que se llama ataque nucleofílico. Se cree que el ataque nucleofílico es ayudado por el glutamato 327. Entonces, pensemos, en un primer momento, el glutamato 327 le ayudó a la histidina 392 a estar bien posicionada para que ella pueda hacer el ataque nucleofílico y romper el enlace entre el oxígeno y el fosfato. Y en este momento, el agua hace el ataque nucleofílico, se cree también ayudado por el glutamato 327 para liberar este fosfato. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que la molécula de agua se va a ionizar, se tiene que ionizar esta molécula de agua. Entonces, en consecuencia, se va a romper, va a atacar al fosfato, se va a romper esta unión fosforilo enzima, liberándose el fosfato. El segundo producto que se libera entonces es el fosfato inorgánico. En este último momento podemos ver que el fosfato se libera ya a partir de su unión con la histidina 258, porque originalmente estaba acá unido, pero estabilizado o posicionado también con ayuda de la arginina 307 y la arginina 257, porque estos dos aminoácidos también estaban ayudando a que el fosfato quede unido a la histidina 58. Una vez entonces que se libera el fosfato, se genera el segundo producto y finaliza el proceso. Entonces, en el mecanismo de la fructosa 2,6 bifosfatasa es importante reconocer cuáles son los aminoácidos que participan en la catálisis, cuáles son los aminoácidos que estabilizan la carga negativa del sustrato. En este caso son 4 residuos de aminoácidos, 1 de lisina y 3 de arginina. Saber cuál es el papel del glutamato. En un primer momento, estabilizar la histidina 392 y en otro momento es ayudarle a la molécula de agua para la liberación del segundo producto. Reconocer que va a ocurrir un ataque nucleofílico por parte de la histidina 392 para liberar el primer producto. Va a resultar en la liberación del primer producto, pero la formación de un intermediario fosforilo enzima transitorio. Entonces, en un segundo momento, la liberación del fosfato va a ser con ayuda del agua. Detalles químicos no es necesario manejar. Sepan que la molécula de agua va a hacer el ataque nucleofílico y va a liberar el fosfato de la histidina 258. Una vez que el fosfato se libera, entonces, con ayuda del agua, reitero, finaliza el proceso. Esos son los puntos más importantes, los puntos clave. Bueno, el otro modelo es el de la triosa fosfato isomerasa. La triosa fosfato isomerasa pertenece a la clase 5 de las enzimas y ella puede interconvertir triosas, porque esa es su función, interconversión de triosas.
puede convertir dihidroxiacetona fosfato, que es una cetohexosa, en gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldohexosa, o viceversa, convertir gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. Puede hacer esa interconversión. El mecanismo, por supuesto, es parecido si se trata de conversión de la cetotriosa a la aldotriosa y viceversa. Entonces acá tenemos una cetotriosa que se puede convertir en una aldotriosa y esta aldotriosa podría convertirse también en una cetotriosa. En ambos casos va a trabajar la triosa fosfato isomerasa. Bien, la triosa fosfato isomerasa, ella está formada por dos subunidades y tiene una particularidad de que esas dos subunidades, ellas tienen que estar unidas para que la enzima sea biológicamente activa. O sea que son dos subunidades que deben estar juntas para su actividad. Tiene estructura secundaria en alfa hélice y beta lámina. Y acá en detalle, esto sería el lugar al cual se une el sustrato. Este halo verde que ven aquí, este circulito verde que parece incompleto, pero este es el sitio para la unión del sustrato. O sea, acá se ve esto que es la dihidroxiacetona fosfato, que es el sustrato para esta enzima. Hay dos aminoácidos que se consideran cruciales en la catálisis, y son el glutamato 165 y la histidina 95. Acá está. Son los dos cruciales en la reacción. Y son los dos que tienen que recordar, son los importantes en la catálisis. Bien, acá tenemos otra figura ilustrativa de nuestra triosa fosfato isomerasa. Entonces ya consta de dos subunidades. Y estructuralmente, así en cuanto a conformación tridimensional, ella tiene estructura secundaria, como les dije, en alfa hélice, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos en beta lámina o hebras, como le llaman también algunos autores, hebras en lámina beta. Estas hebras en lámina beta forman junto con la estructura en alfa hélice lo que se llama ramillete alfa beta, barrilete alfa beta. Es como si fuese un barrilete, por eso el nombre de barrilete alfa beta. Y aquí en el centro, conformado por lámina beta, están los dos residuos catalíticos, la histidina 95 y el glutamato 165. Son los dos que constituyen el sitio catalítico. Y aquí pueden ver esto, acá, esto se llama bucle o lazo. Este bucle o lazo está formado por 11 aminoácidos que va desde el 166 al 176 y hacen la interconexión entre el barrilete beta y el barrilete alfa. Entonces, es un bucle, se le llama bucle o párpado, conformado por 11 aminoácidos. Entonces, acá están los dos residuos catalíticos, histidina 95 y glutamato 165, y esto que ven aquí en un detalle hacia un modelo de bolas y varillas está representando el sustrato. Entonces ese es el sitio al cual se une el sustrato. Bien, este lazo es especialmente importante. ¿Por qué? Porque una vez que la enzima está trabajando con el sustrato, este lazo se encarga de mantener allí en la cavidad catalítica y en el centro catalítico al sustrato. Se ha demostrado que cuando hay mutaciones que afectan a la estructura, la conformación tridimensional de este lazo o párpado, el sustrato no llega a completar su
conversión o su transformación bioquímica. No llega a transformarse en el producto esperado. Y se forma un intermediario que se llama metilglioxal y es altamente tóxico. Eso sí es que hay un defecto en este lazo o bucle. Este lazo bucle entonces lo que hace es actuar como si fuera un párpado para que el sustrato que está siendo modificado y se va a convertir en producto no se desplace de ese centro activo. Acá se ve la estructura, esto sería una representación nada más del metilglioxal. Entonces ya vamos a ver el mecanismo. Durante el mecanismo se forma un intermediario que se llama intermediario N-diol, porque tiene el doble enlace, a pesar de que acá dice enodiol, pero es una cuestión de impresión nada más del texto. El intermediario N-diol, entonces, en vez de completar su transformación al producto, acaba desplazándose de ese sitio activo debido a efectos mutacionales en ese lazo o bucle que se comporta como un párpado y que le mantiene allí posicionado al intermediario en proceso de transformación en producto, y luego se desfosforila y se convierte en este compuesto que se llama metilglioxal y es muy tóxico. Bueno, ¿cómo ocurre la transformación de un sustrato como gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato? Esta es una reacción que posiblemente ya la vieron revisando las reacciones generales de la glucólisis. En la glucólisis ocurre transformación de dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. En esta propuesta nosotros vamos a ver cómo el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en dihidroxiacetona fosfato. Este es nuestro producto. Y acá tenemos el intermediario N-diol. Este es nuestro intermediario N-diol con el doble enlace. Es este intermediario N-diol el que, si tenemos, por ejemplo, una mutación que afecta ese bucle o lazo, no logra completar su transformación en producto y se convierte en metilglioxal. Eso sí es que hay un defecto en ese lazo o bucle. La función del lazo o bucle es mantenerle ahí al intermediario N-diol en el centro catalítico hasta que se complete la transformación en producto. Bueno, acá tenemos entonces los dos residuos de aminoácidos que participan en el proceso de catálisis, la histidina 95 y el glutamato 165. El glutamato 165 se va a encontrar con la cadena lateral ionizada, mientras que la histidina 95 se va a encontrar con su residuo imidazolio protonado. Entonces la histidina actúa como un donador de protón y el glutamato como un aceptor de protón. Muy importante eso. Bueno, ¿qué va a ocurrir primeramente? Lo primero que va a ocurrir es que la cadena lateral del glutamato 165, que está allí en el sitio activo, va a sustraer el protón del carbono número 2. Este es el carbono número 2. Le va a quitar. Este protón va a ir acá. Sustrae, quita, retira. Le va a retirar su protón. Fíjense que acá ya está protonado el glutamato 165. Entonces, sustrae. Cuando ocurre esa sustracción, en consecuencia se forma un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Noten que acá tenemos 1, 2, 3 carbonos. Recuerden, es una triosa, el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en un primer momento, la cadena lateral del glutamato 165 va a sustraer el protón del carbono número 2. En consecuencia, vamos a tener un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Una vez que se produce ese doble enlace, entonces también la histidina va a participar.
la histidina, ella se va a desprotonar. Entonces, glutamato 165 se va a protonar en su cadena lateral a expensas de la sustracción del protón del carbono número 2. Mientras que la histidina 95 se va a desprotonar a expensas de la sustracción que hace el oxígeno del grupo funcional aldehído del gliceraldehído. Noten que este grupo funcional es un aldehído. Entonces, se protona el aldehído y pasa de ser grupo funcional aldehído a un grupo funcional hidroxilo. Entonces, este oxígeno se protona, el oxígeno del carbonilo de este aldehído se protona y en consecuencia pasa a ser un hidroxilo. Entonces, tenemos protonación en el grupo funcional del carbono 1 y pérdida de protón en el carbono número 2. Ojo con eso. El carbono número 2 perdió protón, mientras que el carbono número 1 ganó en su oxígeno un protón. Se transformó el grupo aldehído en un grupo hidroxilo. Y se formó un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Hasta acá se formó un intermediario N-diol. Entonces tenemos transferencia de protón desde el carbono 2 al glutamato 165 y transferencia de protón desde la histidina 95 al carbonilo. Esto así en esencia es carbonilo, al oxígeno del carbonilo. Carbonilo del grupo aldehído porque esto es un grupo aldehído. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Necesitamos deshacer este doble enlace. Entonces, ocurre lo siguiente. Nuestro imidazolio de la histidina 95 se tiene que volver a protonar. Entonces, se desprotona el hidroxilo del carbono número 2. El hidroxilo del carbono número 2 va a perder su protón. Entonces, se desprotona, se transfiere el protón del hidroxilo a la histidina 95 y en su lugar queda una unión carbono-oxígeno mediante un doble enlace. Ahora bien, tenemos que desprotonarle también al glutamato. Entonces, el protón que el glutamato sustrajo del carbono número 2 originalmente va a ser transferido al carbono número 1. Acá, si notan, hasta una flechita, este protón va al carbono número 1 y en consecuencia deja de existir este doble enlace para ser reemplazado por un simple enlace. Entonces, recapitulando, la histidina 95 se desprotona, transfiere su protón al grupo carbonílico del grupo funcional aldehído. El glutamato sustrae el protón del carbono número 2 del sustrato gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, se forma un doble enlace entre los carbonos 1 y 2, constituyendo lo que se llama intermediario N-diol. Entonces, en esencia, el protón de la histidina va al grupo funcional del carbono 1 y el protón del carbono 2 es sustraído por el glutamato 167. Una vez que se formó el intermediario N-diol, tenemos que reponer los protones de las cadenas laterales de los residuos catalíticos y en ese caso la histidina recupera su protón a expensas de la desprotonación del hidroxilo del carbono 2. Ahí ya recuperó. Mientras que el glutamato recupera su estado de ionización original, el carboxilo carga negativa, cediendo su protón al carbono número 1. Este carbono número 1 en esencia lleva consigo el hidrógeno que originalmente le perteneció al carbono número 2. Por eso se dice que lo que hace el glutamato es intervenir para que ocurra transferencia del protón
del carbono 2 al carbono número 1. Finalmente, cuando se desprotona el glutamato, lo hace a expensas de adicionar ese protón al carbono número 1. En consecuencia, el doble enlace es reemplazado por un simple enlace y se forma el producto. Ese producto que es dihidroxiacetona fosfato. Entonces tenemos dos aminoácidos catalíticos. Uno se protona, que es el glutamato, la histidina se desprotona. Se desprotona la histidina a favor del carbono 1, el glutamato se protona quitándole el protón al carbono número 2. Y por último, entonces se reconstituyen los estados de ionización originales de ambos residuos de aminoácidos gracias a el protón extraído del carbono 2, del hidroxilo del carbono 2, del N-diol, y se desprotona la cadena lateral del glutamato para entregarle al carbono 1, que como les dije, en esencia lo que hace el glutamato es un transbordo de protones del carbono 2 al carbono número 1. Y solo para reiterar, el intermediario N-diol puede transformarse en un compuesto tóxico si hay defectos en el bucle o lazo que a modo de párpado o pestaña trabaja evitando que ese intermediario se escape del sitio catalítico. Bueno, acá tenemos una ilustración del intermediario N-diol. Entonces, originalmente iniciamos con gliceraldehído para luego formar dihidroxiacetona fosfato. Noten que se presentan unos colores precisamente para indicar el posicionamiento de los grupos químicos o los átomos en la nueva molécula. Bueno, ¿qué tal estamos hasta ahí, chicos? ¿Podemos seguir o quieren un cortecito? Ahora son las 15. ¿Están ahí? ¿Podemos seguir? Y creo que Sí, podemos profe. seguir, profe. Sí, podemos seguir porque esta partecita es corta, depende de ustedes. Ya que estamos entonces, no vamos a hacer ningún, me parece que se cortó sin querer. Voy a irme otra vez al que iba a cortar, pero creo que podemos seguir porque falta poquito, falta muy poquitito. Bueno, voy a volver a presentar. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces tenemos modelos de regulación. No se olviden reconocer cuáles son los aminoácidos catalíticos y el papel de cada uno de ellos. No es necesario entrar a detallar reacciones químicas, pero sí es importante reconocer cuál es el papel de cada uno de estos aminoácidos. Sobre mecanismo de quimotripsina y de triosa fosfato isomerasa, lean del libro de Matthews. El libro de Matthews trae bastante bien. Proteasa de VIH y fructosa 2,6 bifosfatasa pueden quedarse con el hacker. ¿Está bien? Bueno, por último, queda por ver la activación de enzimas. Hay algunas enzimas que normalmente están inactivas, o mejor hablando, naturalmente están inactivas. Se encuentran en sangre, inclusive algunos de ellos como aquellos simógenos de la cascada de coagulación, que son en realidad proenzimas y necesitan ser activadas. Entonces, ¿qué es un simógeno? ¿Qué es una proenzima? Un simógeno, una proenzima, es una forma inactiva de una enzima que necesita de una proteólisis parcial para resultar activa. Es decir, necesita de un cambio para resultar activa.
Este cambio o esta proteólisis parcial suele ser irreversible, es que es irreversible. Hay varios ejemplos de simógenos o proenzimas en el organismo, especialmente los simógenos pancreáticos, que son formas inactivas que son sintetizadas y secretadas y luego son activadas antes de que sean competentes para realizar la actividad catalítica. Bueno, entonces la activación por proteólisis parcial suele ser abordada cuando se estudia también algo de regulación enzimática, a pesar de que ustedes van a ver regulación enzimática cuando vean cinética. Pero para posicionarles un poco, una forma de regular a las enzimas es activándolas cuando se las necesita. Entonces es una forma de controlar el trabajo que ellas hacen. En algunos casos, la activación prematura de las enzimas puede comprometer inclusive a la integridad del tejido que produce esas enzimas. Es lo que ocurriría, por ejemplo, con las proenzimas del páncreas. Si, por ejemplo, las proteasas pancreáticas estuvieran ya biológicamente activas, listas al momento de su síntesis y secreción, podrían digerir el páncreas. Entonces, como un mecanismo también cuasi que fisiológico, el hecho de que estas enzimas sean activadas cuando se las necesita sirve como un mecanismo de control. Bueno, todavía van a ver, pero la regulación de las enzimas implica varios componentes: controlar la cantidad en la que se encuentran, también la cantidad de sustrato, la compartimentación, es decir, la localización de ellas, dónde ellas están localizadas. Algunas están en el citosol, hay enzimas en el núcleo, enzimas en peroxisomas, enzimas en el citosol. Y el otro componente que hace la regulación es la de la eficacia catalítica o la actividad catalítica. Aquí tenemos varios modelos de regulación que ustedes van a ver más adelante, en otro momento. Y las rupturas proteolíticas constituyen parte de la regulación enzimática, de las diferentes formas de regular enzimáticamente un proceso, porque finalmente si regulamos una enzima, entonces se regula al proceso. Bueno, vamos a ver dos modelos importantes: el modelo de activación de tripsinógeno y el modelo de activación de quimotripsinógeno. Bien, aquí tenemos un esquema en donde se muestran en rosa proenzimas, o si prefieren llamarlas simógenos pancreáticos. Son sintetizadas, inactivas, secretadas inactivas y necesitan una activación posterior. Entonces, el tripsinógeno es una proenzima pancreática, la proelastasa, la procarboxipeptidasa, el quimotripsinógeno y la prolipasa. Todas ellas son formas inactivas o simógenos. Se les conoce también, como les dije, con el nombre de proenzimas. Por eso el nombre proelastasa, procarboxipeptidasa, prolipasa. Bueno, estas son algunas de las enzimas que podemos afirmar son proenzimas inicialmente y luego necesitan de una activación. En la cascada de coagulación hay varios componentes. Están los cofactores y están también los simógenos. Cuando estudien cascada de coagulación, que creo que lo ven en fisiología, recuerden que varios de los factores de coagulación son simógenos. Necesitan activarse también por proteólisis. Y esta activación es irreversible. Se le conoce como activación covalente irreversible. Bien, entonces, el tripsinógeno cuando se activa se convierte en
su forma activa, que es la tripsina. La proelastasa se transforma en elastasa, el quimotripsinógeno se transforma en quimotripsina y la procarboxipeptidasa se transforma en carboxipeptidasa. Igualmente, prolipasa en lipasa. En amarillo tienen las formas activas. Vamos a ver el modelo de activación, como les dije, de tripsinógeno para tripsina. Y reitero nuevamente, de quimotripsinógeno para quimotripsina. Bueno, entonces, el quimotripsinógeno y el tripsinógeno son proenzimas. El tripsinógeno es una enzima, mejor dicho, una proenzima pancreática que se transforma en tripsina, que es la forma activa. Bien, entonces es sintetizada y secretada por el páncreas, esta proenzima llamada tripsinógeno. Una vez que llega al duodeno, junto con el contenido, con los demás componentes del contenido pancreático, el tripsinógeno es transformado en tripsina por una enzima que es la enteropeptidasa duodenal. Entonces se le llama enteropeptidasa duodenal o sencillamente enteropeptidasa. Ya sabemos que ella está en el duodeno. Entonces ella hace la conversión de tripsinógeno en tripsina. Ya les voy a explicar qué significa esta flechita también. Entonces se convierte tripsinógeno en tripsina. Bueno, ¿cómo ocurre eso? Vamos a pensar que esta es la representación del tripsinógeno, ¿sí? El tripsinógeno es una molécula con más de 100 aminoácidos, cientos de aminoácidos. Van a ver que inclusive más, mucho más. Acá van a ver que tenemos en el extremo C terminal, este sería el extremo C terminal, y está un residuo de lisina. El último aminoácido es un residuo de lisina. Bueno, y acá tenemos lo que se llama extremo N terminal. Entonces tiene su extremo N y su extremo C terminal. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la enteropeptidasa? Esto es lo que llega a duodeno. Llega una molécula que tiene 208 aminoácidos, llega una molécula que está inactiva y cuyo nombre es tripsinógeno. ¿Qué va a ocurrir ahí en el duodeno? La enteropeptidasa va a escindir, va a cortar, va a romper, como quieran decirlo, va a hidrolizar la unión peptídica entre la lisina y la isoleucina. La lisina y la isoleucina están formando acá enlace peptídico, ¿sí? Y una vez que la enteropeptidasa rompe ese enlace peptídico entre la lisina y la isoleucina, se va a liberar este fragmento que se conoce con el nombre de hexapéptido N-terminal. La escisión o rompimiento que hace la enteropeptidasa ocurre en el lado N-terminal del tripsinógeno. Entonces, luego de este corte, se libera este segmento, esto sería como la sombrita del segmento, se libera este segmento y el tripsinógeno pasa a ser tripsina, adquiere una conformación tridimensional adecuada para la catálisis. Mientras este segmento N-terminal no sea liberado por la hidrólisis que hace la enteropeptidasa, bloquea el acceso del sustrato al sitio activo de la tripsina. Vuelvo a repetir, mientras este hexapéptido N-terminal no es liberado, no se produce esta ruptura entre la lisina y la isoleucina,
entonces bloquea el acceso del sustrato de la forma activa, que en este caso sería la tripsina. Entonces necesitamos hacer esta ruptura entre la lisina y la isoleucina, liberar este hexapéptido N-terminal, y lo que resulta nada más es sino una enzima activa que pasa a ser biológicamente competente para unirse a su sustrato. Antes de la eliminación de este hexapéptido, el sustrato no puede acceder al sitio catalítico de lo que debe ser forma activa de la enzima llamada tripsina. Entonces, el tripsinógeno, una vez que pasa por esta decisión proteolítica, mediada por la enteropeptidasa duodenal, entonces pasa a la forma activa. Bien, entonces, la enteropeptidasa hace la ruptura proteolítica entre un residuo de lisina e isoleucina, aminoácido de la posición 6, que es la lisina, y aminoácido de la posición 7, que es la isoleucina. Ahí mismo corta la enteropeptidasa. Pero no solamente ocurre eso, se puede potencializar la activación de más tripsinógenos convertidos en tripsina mediante la actividad de la propia tripsina ya activa. A eso se le llama activación autocatalítica. Otras moléculas de tripsina ya activa pueden encargarse de hacer ese mismo corte en más moléculas de tripsinógeno para tener mayor cantidad de tripsina. Esto es importante para que necesitamos tripsina en cantidad suficiente para que se produzca también la activación de las demás proenzimas pancreáticas. Entonces, por eso la activación autocatalítica, tripsina activando también tripsinógeno, se necesita para que tengamos muchas moléculas de tripsina y estas puedan activarle a las proenzimas. Entonces, ¿qué es importante de acá? Saber cuál es la enzima que le activa al tripsinógeno convirtiéndolo a tripsina. En este caso es la enteropeptidasa duodenal. Reconocer que la enteropeptidasa duodenal rompe el enlace peptídico entre los residuos 6 y 7, lisina e isoleucina, liberando el hexapéptido N-terminal conformado por el sexto aminoácido, que es la lisina, 4 residuos de aspartato y un residuo de valina. Ese hexapéptido N-terminal no se ha vinculado a un papel catalítico. Se estima que su función es bloquear el acceso del sustrato en forma prematura a la estructura del tripsinógeno, y una vez que se elimina ese hexapéptido N-terminal, la propuesta que se tiene a lo que sería su destino es que es degradado allí en el intestino. Una vez que se libera este hexapéptido N-terminal, queda accesible el sitio catalítico de la enzima para el sustrato. Entonces tenemos conversión de tripsinógeno a tripsina. Bueno, vamos a pasar acá. El otro modelo de activación proteolítica es el modelo de quimotripsina. Vamos a pasar acá. Acuérdense que la tripsina le puede activar al quimotripsinógeno convirtiéndole en quimotripsina. Muy bien. Esta es la figura que trae el Harper. El Harper hace una representación, empieza con lo que es pro-quimotripsina, o le podemos llamar también quimotripsinógeno. Podemos llamarle pro-quimotripsina o quimotripsinógeno. Y luego aparecen formas activas de la quimotripsina. La quimotripsina presenta varias formas activas: pi, X, alfa quimotripsina, delta quimotripsina, son varias formas activas. Vamos a ver todas ellas. Vamos a destacar lo más importante. Bueno, esta es una figura entonces un poco más completa con algunos elementos que quiero resaltar en comparación con la otra que es tomada del Harper. Entonces acá tenemos a quimotripsinógeno inactivo, o si prefieren decirlo, pro-quimotripsina.
El quimotripsinógeno tiene varios puentes disulfuros. Sin embargo, en esta figura se destacan tan solamente dos. Te voy a explicar por qué. Pero tengan en cuenta que tenemos varios puentes de hidrógeno, no son solamente dos, como los que se muestran aquí, son más de dos. Bien, entonces el quimotripsinógeno también llega con la carga de contenido pancreático al duodeno y allí la tripsina realiza un único corte, la primera escisión, y le convierte en pi-quimotripsina. Pi-quimotripsina ya es una forma activa. Entonces, la activación del quimotripsinógeno ocurre por la tripsina y es gracias a un único corte que hace la tripsina, uno solo. Entonces, la enzima que activa quimotripsinógeno en quimotripsina es tripsina. Y lo hace mediante un único corte, generando una forma activa que se llama pi-quimotripsina. Se le llama pi-quimotripsina a la forma activa generada a partir del quimotripsinógeno por el corte realizado por la tripsina. Ese corte lo hace entre los residuos 15 y 16. Arginina 15 e isoleucina 16. Acá está una isoleucina 16. Vuelvo a repetir, arginina 15 e isoleucina 16. Este único corte realizado por la tripsina convierte al quimotripsinógeno en la forma activa llamada pi-quimotripsina. Pi-quimotripsina tiene dos segmentos. Un segmento menor de 15 aminoácidos y el otro segmento que tiene numerosísimos aminoácidos, llega a 245 como pueden ver aquí en la figura, y ambos segmentos están conectados, digo bien, mediante un puente disulfuro. Dos segmentos. Muy bien. Acá ya tenemos activación. Entonces, para hablar de activación de quimotripsinógeno, tenemos que tener en cuenta que la enzima que activa es la tripsina. Ella es la enzima que hace la activación y lo hace con una única escisión entre los residuos de arginina y en la posición 16 el residuo de isoleucina. Muy bien. Una vez que se formó pi-quimotripsina, esta forma activa puede sufrir otras escisiones y transformarse en delta-quimotripsina. Delta-quimotripsina consta de tres segmentos designados A, B, C, conectados entre sí mediante puentes disulfuro. El segmento A con el segmento B mediante un puente disulfuro y el segmento B con el segmento C mediante un otro puente disulfuro. Son dos puentes disulfuro los que mantienen conectados los segmentos. Vuelvo a repetir, hay otros puentes disulfuro, sin embargo, para los efectos de lo que estamos buscando acá estudiar, no nos interesa. Sí nos interesa saber que A y B se conectan mediante un puente, B y C se conectan mediante otro puente. Son dos puentes disulfuro que hacen la interconexión de los segmentos. Por lo tanto, delta consta de tres segmentos. Pi fueron dos segmentos los que notamos. Bueno, la conversión de pi en delta ya no es activación, es conversión de una forma activa a otra. Y eso lo hace otra molécula de quimotripsina. No es la enzima tripsina, sino que puede hacerlo otra enzima quimotripsina también. Entonces tenemos una una conversión de pi a delta mediante una catálisis o un cambio autocatalítico, porque es la propia quimotripsina, una otra molécula de quimotripsina, la que va a hacer ese cambio de pi a delta. Entonces es una
conversión autocatalítica. Esa conversión autocatalítica exige la eliminación de 2 péptidos. Se liberan 2 péptidos durante este proceso, a pesar de que acá dice durante la activación, en realidad ya está activado, sería la conversión de pi en delta. Entonces son 2 péptidos. Estos 2 dipéptidos están formados por la arginina 15, que pasó acá en el corte original, la serina 14 y la treonina 147 y la asparagina 148. Quiere decir que para transformar pi en delta se realizaron 3 cortes. Acá ya teníamos uno. Para la arginina 15 se realizó otro corte, para la serina 14 se liberó el dipéptido serina 14, arginina 15. Y para liberar el otro dipéptido, treonina 147 y asparagina 148, se necesitaron otros 2 cortes. En total, la quimotripsina para convertir pi en delta hace 3 cortes. A partir de acá, ya no hay cortes, hay cambios conformacionales que van a convertir delta en X-quimotripsina y X en alfa-quimotripsina. Vuelvo a repetir, todas estas formas son formas activas. El único corte que hace la tripsina transforma a la proenzima llamada quimotripsinógeno en pi-quimotripsina. Y convertir pi en delta son 2 formas activas. Es sencillamente por cortes y liberación de dipéptido, en donde tenemos que saber cuáles son estos dipéptidos y cuáles son sus aminoácidos. Serinas, cuáles son sus posiciones, cuáles son los aminoácidos con sus respectivas posiciones. Serina 14, arginina 15, treonina 147 y asparagina 148. ¿Cuántos cortes hace una otra molécula de quimotripsina para convertir pi en delta? 3. Un corte originalmente ya estaba. Luego de que delta se transforme a partir de pi, tenemos 3 segmentos y seguidamente ocurren cambios conformacionales para llegar a la forma alfa, es decir, a la forma activa alfa. Entonces, saber que la tripsina hace un solo corte entre un residuo de serina, entre un residuo de isoleucina, que es la posición 16, y en la posición 15 un residuo de arginina. Muy bien. Esto es lo más importante acá. Entonces, eso hay que reconocer. Muy bien, chicos. Hasta acá. Les puedo pasar luego el material de clase, le voy a pasar a Horacio. ¿Está bien? Y lo que sí les voy a pedir es, no sé si prefieren que llame lista y me pueden decir presente o pueden escribir sus nombres. No sé pues si todos tienen micrófono. Pueden escribir su nombre ahí en el chat. ¿Les parece? Antes de finalizar. Sí, profe. Creo que va a ser mejor porque no todos tienen micrófono. Algunas veces llamo y se acaban enredando. Bueno, te paso entonces, Horacio, la clase ahora y quedamos por acá. Entonces, aguantaron súper bien. Ya están liberados para seguir con su estudio de la semana. Mil gracias, profe. Gracias, profe. Vale, Gracias, chaucito, profe. chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Éxito en sus Gracias, profe. actividades. Chao, profe. Dale, chao, chao.